Diario SCP es un podcast con efectos sonoros basado en el universo de SCP. Todo lo que escuches a continuación es ficción con fines de entretenimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Diario-SCP. Viernes 18 de noviembre de 2010. Hola, me sorprende que ya llevo 20 grabaciones. No esperaba llegar tan lejos. Aunque en sí todavía me falta mucho más. Si es que puedo, claro. No sé qué te parecen estas grabaciones, si es que hay alguien oyendo esto en este momento. Me gustaría platicar con quien sea que está escuchando esto, saber tu opinión sobre el hecho que hay una fundación con todos estos seres o cosas trabajando desde las sombras, pero tristemente nunca lo podré saber, debido a que esto ya es mi pasado y quién sabe qué me haya pasado a mí, o bueno, a mí yo del futuro. Me da curiosidad saber qué estoy haciendo en este momento, pero ni siquiera sé si estas grabaciones las está escuchando alguien para empezar, porque puede que se hayan quedado en una caja en mi ático. Y creo que ya me alargué un poco, así que vayamos con esta grabación. A todo el mundo le gustan los globos, aunque puede que no a todos les guste ya cuando se tienen que deshacer de ellos, porque tienen que ser reventados, y esto produce cierto nervio al momento de ver que alguien va a reventar un globo. O puede que simplemente te disguste el sonido fuerte que llegan a producir. Pero bueno, te cuento esto ya que el siguiente SCP está relacionado con globos. SCP-2258 es un conjunto de previamente 41. Ahora solamente quedan 36 globos de fiesta, rellenos de helio en variedad de colores. Aunque hay un detalle, y es que son inteligentes y capaces de comunicarse por medio del lenguaje, en otras palabras, hablar. Cada una de las entidades es denominada con un sufijo, desde el 1 hasta el 41. Se han hecho varias pruebas, y estas han demostrado que cada globo es una entidad independiente, con su propia personalidad y recuerdos. Igualmente, cada uno de ellos se refiere a sí mismo con un nombre occidental común, como por ejemplo Daphne o Jacob, e identificándose como hombres o mujeres. Sin embargo, su intelecto limitado y sus patrones de habla repetitivos pueden dificultar la diferenciación de las instancias de SCP-2258. Por lo que para una fácil identificación, la Fundación ha marcado a cada miembro de SCP-2258 con un número en marcador permanente. Más fácil y práctico, ¿no crees? Los globos están constantemente hablando, rara vez se quedan callados por más de 20 segundos. Estos reconocen y dicen todo lo que ven o hacen. Por ejemplo, moverse en dirección del viento, ver otra entidad de SCP-2258, rebotar en las paredes o en el techo. Todo esto lo hablan. Las entidades son capaces de volar en cierta medida por su propia cuenta. Pueden controlar la dirección en la que flotan, pero no pueden exceder velocidades de más de medio metro por segundo, es decir, menos de 2 kilómetros por hora. También hablan con una voz demasiado aguda, similar a la de un infante. Aunque bueno, esto tiene sentido ya que están hechos de helio, y rara vez usan oraciones completas. Todos los globos tienen personalidades muy simples y animadas, hasta los últimos acontecimientos. Pero bueno, parecen felices de flotar en su celda de contención, vocalizando frecuentemente sobre su estado de ánimo positivo. No obstante, su estado de ánimo suele estar relacionado con la cantidad de helio que hay en su interior. Esto quiere decir que a medida que se desinflan, los globos se vuelven cada vez más cansados, tranquilos y abatidos, por lo que cuando se desinflan por completo, dejan de hablar y son indistinguibles de los globos ordinarios. En su momento se intentó volver a inflarlos, por si es que preguntas por qué no los inflamos, pero esto no les devuelve la conciencia. Básicamente sería con las películas de zombies, de que aunque reviva el cuerpo, este va a estar sin alma, lo cual es interesante. A continuación, hay una grabación entre el Dr. Ben y uno de los globos. Deja que te la ponga. Anexo, registro de entrevista entre el Dr. Ben Kazrizak y SCP-2258-13. Inicio del registro. Hola, SCP-2258-13. Hola, me llamo David. Me preguntaba si podíamos hablar de tu origen. ¿De dónde vienes? Vengo de una habitación. Sí, ya lo sé, pero me preguntaba si podría ser más específico. Una habitación con techos altos. Mira, voy hacia atrás. ¿Dónde
estabas antes de venir a la fundación? No lo sé, amigo. No puedo recordar. Ahora voy hacia adelante. El SCP golpea contra la pared. ¿Estás seguro de que no puedes recordar nada? Recuerdo el cielo. Mucho cielo. Azul. Azul es el cielo. ¿Quieres un poco de gas feliz? SCP-2258-13. Gas feliz es el término que usa SCP-2258 para referirse al helio. ¡Claro que sí! Fin del registro. Es una grabación breve a comparación de las que te he mostrado, pero sirve para que te des una idea de cómo es la forma de ser de los globos, ya que todos son similares entre sí. Como te podrás dar cuenta, tienen un estado de ánimo alegre y en cierta manera andan en su mundo. Todo iba bien con estos globos hasta que pasó el incidente 2258, el cual dice que después de múltiples experimentos con la ausencia de inhalación de helio y entrevistas del mundo exterior, SCP-2258 ha desarrollado una actitud rebelde con deseos constantes de escapar de la contención, aunque su naturaleza y capacidades hacen el escape de SCP-2258 casi imposible. Aquí tengo los registros de los intentos de escape de este SCP. Pobres globos, no pueden hacer nada para escapar. Veamos, aquí están los incidentes. Incidente 2258-1. SCP-2258 rodea al investigador e intenta golpearlo hasta que se rinda. La masa de 2258 es enteramente la de un puñado de globos de fiesta. El investigador sufre solamente una leve confusión. SCP-2258 es dispersado de un empujón. Luego tenemos el incidente 2258-2, en el cual el SCP, aunque sean varios, toma la forma cruda de un humanoide. SCP-2258 se refiere a sí mismo como el Dr. Kazrisak, algo así, el doctor de la grabación, y pide que se le libere de la contención. La petición obviamente es negada. Y pues esos han sido unos de sus intentos de escape. No han sido muchos, pero ya ha intentado escapar. Según el anexo 2258-3, el SCP se encuentra actualmente rebotando contra la pared norte. Continúa sin ninguna pausa, más allá del suplemento obligatorio de helio. A la fecha de este informe, no sé cuándo me hayan pasado este reporte, pero bueno, el SCP ha continuado esta actividad durante 9 meses y 11 días. Los fragmentos de conversación que se han escuchado entre ellos implican que SCP-2258 está tratando de romper o hacer un túnel a través de las paredes de su celda, aunque hasta ahora no se ha registrado ningún daño visible en la pared norte. Me dan lástima los globos en cierta manera. No sé tú qué pienses sobre ellos, ya que ellos son completamente inofensivos, al menos de momento. Simplemente existen. Estaría a favor de liberarlos, pero eso sería su fin para ellos, porque si se les llega a acabar el helio, hasta aquí habría llegado su vida. Pero bueno, viéndolo bien, es mejor que vivan libres y disfruten, aunque tengan que perecer a tener que vivir toda su vida encerrados. Síguenos en todas nuestras redes sociales como diario-scp. Ahí publicamos actualizaciones y cuál va a ser el SCP de la semana. El viernes de cada 2 semanas publicamos un capítulo nuevo.